a este seminario. Mi presentación se titula Relaciones biogeográficas de las floras del desierto de Atacama, el cual es un título un poco pretencioso tal vez para lo que voy a explicar. Por un lado voy a referirme solamente a la flora vascular del desierto de Atacama, y por otro lado lo que voy a hacer es una revisión actualizada de un trabajo que publiqué hace algunos años ya sobre la identificación de relaciones biogeográficas del desierto de Atacama, pero me voy a referir en particular solamente a una de estas relaciones, más bien al final. Pero antes de eso, quisiera contextualizar un poco todo el desierto de Atacama. Este es un mapa de una categorización del índice de aridez de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde el índice de aridez representa el balance hídrico, es una relación entre la evapotranspiración y la precipitación, y lo que vemos en Sudamérica es una concentración de las zonas hiperáridas, de acuerdo con esta categorización, en el norte de Chile y en las zonas costeras de Perú. Cuando nosotros hablamos del desierto de Atacama, quizás no hablemos siempre exactamente de lo mismo. En la literatura hay por lo menos tres grandes definiciones de lo que los autores refieren como desierto de Atacama. Una de ellas incluye las zonas hiperáridas y áridas del norte de Chile y de Perú. En otras se incluyen no solamente estas zonas áridas e hiperáridas, sino que se incluyen también muchas zonas altoandinas, tanto del norte de Chile como de Perú. Y en otra definición que es más restrictiva, y que es la definición que voy a emplear en esta presentación y que empleo generalmente, se refiere exclusivamente a las zonas hiperáridas relativamente bajas del norte de Chile, ¿ya? Y las zonas hiperáridas de Perú se encuentran en otra unidad de desierto, que es el desierto peruano. Entonces, cuando estoy hablando hoy día del desierto de Atacama, me estoy refiriendo solamente al norte de Chile, aproximadamente bajo los 3.000 metros de altitud. Por sobre los 3.000 metros de altitud, consideramos que la vegetación o que la flora comienza a pertenecer a otro dominio ya más de carácter altoandino. Y este es un acercamiento de esta zona, agregando una categoría adicional que podríamos denominar el ultra hiperárido, que podría decirse es el núcleo duro de lo que es el desierto de Atacama, esta zona donde prácticamente no llueve nunca, que se encuentra en el extremo norte de Chile, y que excluye las zonas costeras. Aquí se ve un poco esta franja aquí, donde llueve un poco más, tenemos este núcleo duro, y luego en la parte cercana a la cordillera de los Andes vuelve a aumentar un poco la precipitación. Y esto genera un gradiente vegetacional, donde por un lado tenemos una vegetación costera que recibe influencia de precipitaciones cuando esto ocurre durante el invierno. Luego tenemos una zona muy árida donde prácticamente no hay plantas, excepto por algunos ambientes azonales, donde hay aguas subterráneas que en general reciben recargas de las precipitaciones que ocurren en los Andes, lo que se conoce como el invierno altiplánico, el invierno boliviano. Y tenemos una zona andina del desierto de Atacama, en la que las precipitaciones ocurren principalmente en verano, cuando estas ocurren, cuando las precipitaciones del invierno altiplánico llegan a bajas elevaciones, y entonces se produce una floración masiva en las zonas andinas del extremo norte de Chile. Y esta fotografía representa esta zona núcleo del desierto de Atacama, lo que se conoce como el desierto absoluto, donde como no llueve nunca, no hay plantas prácticamente, no hay plantas en ningún lado, lo único que encontramos son rocas, algunos microorganismos, pero plantas vasculares no se encuentran. Esta es una foto de la zona costera, donde se ve esta influencia de neblina. Esto es en el área de Miguel Díaz, hacia el norte de Paposo, y lo que uno ve en estos lugares, cuando la neblina se ha recogido, es una vegetación principalmente dominada por cactus columnares del género Lignia. Se encuentran también especies del género Copiapoa y distintas especies de arbustos de diferentes familias. Esto no es la misma localidad que la foto anterior, pero
corresponde al mismo tipo de vegetación. Y en la zona andina, esta es una fotografía de la zona de Cardona, esta es de Arica, en el extremo norte de Chile, hacia, hacia la cordillera, aproximadamente 2.500 metros. Esta es una vegetación donde encontramos aquí Brunija candelaris, una cactácea como dominante, y en esta otra fotografía un poco más al sur, esta es de Iquique, hacia la cordillera, encontramos algo que podría parecerse al desierto florido que uno ve generalmente en la fotografía entre Vallenar y Copiapó, pero en este caso esto morado que se ve ahí corresponde a una nistaginaceae, Mirabilis trolli probablemente, que en los años lluviosos, cuando caen lluvias eh, durante el verano, en estas zonas más bajas, también aproximadamente a 2.500 metros de elevación, se produce una exploración masiva en esta zona. Bueno, lo que le iba a contar de las relaciones biogeográficas, esto está basado en un estudio que hice hace algunos años. En este estudio ocupé un concepto que es el concepto de elemento biótico, que definido en términos simples se refiere a conjuntos de taxa que tienen distribuciones geográficas similares. Y cuando nos referimos a plantas, hablamos entonces de elementos florísticos. Y lo que hice en este análisis, y esto es una versión actualizada de esa publicación que que salió hace ya 10 años, fue no analizar la distribución geográfica de las especies que ocurren en el desierto de Atacama, sino que de sus parientes más cercanos. ¿Ya? Y para identificar los parientes más cercanos, lo que hice fue evaluar de la bibliografía, hacer una revisión bibliográfica, una revisión sistemática de estudios filogenéticos, en este caso de 81 linajes de plantas que corresponden aproximadamente un 60%, que representan aproximadamente un 60% de la flora vascular del desierto de Atacama. ¿Ya? Y en este gráfico que está aquí se representa una situación simplificada en la cual hay un clado que corresponde a las especies del desierto de Atacama, y yo lo que hice fue analizar la distribución de las especies que están relacionadas con este clado. No siempre esto ocurre así, que hay un clado exclusivo del desierto de Atacama y hay un clado hermano. A veces la situación es más compleja. Ahí apliqué un criterio que es identificar el nodo ancestral de todas las especies de un determinado linaje que están presentes en el desierto de Atacama, y lo que hice fue analizar la distribución geográfica de las especies que están relacionadas a ellas y que no ocurren en el desierto de Atacama necesariamente, para identificar las relaciones biogeográficas de las especies que están en el desierto de Atacama basado en la distribución de sus parientes más cercanos. Y basado en este análisis de estas filogenias, identifiqué 4 elementos florísticos principales, ya dentro de todos estos estudios filogenéticos, que corresponden a relaciones principalmente con 4 áreas. 2 corresponden a las áreas vecinas del desierto de Atacama, hacia el norte, lo que denominé como el elemento tropical andino. Relaciones con la zona sur del desierto de Atacama, que denominé como el elemento chileno central. Aquí se encuentran también grupos de plantas que se extienden incluso más al sur. Otro grupo de plantas con distribución similar relacionadas que se encuentran al otro lado de la cordillera de los Andes, principalmente en la zona del Chaco y del Monte, pero que no ocurren en la zona intermedia, digamos, en la cordillera de los Andes misma, y un grupo de especies que están relacionadas con Norteamérica. Este último grupo que denominé como anfitropial disjunto, esta relación se ha explicado generalmente por eventos de dispersión a larga distancia, principalmente desde las zonas áridas del sur de Estados Unidos y México hacia Sudamérica, solamente en el orden voraginales, que es uno de los grupos que más he estudiado. Se han reportado sobre 30 eventos de dispersión a larga distancia entre las zonas áridas o semiáridas de Norteamérica y de Sudamérica, algunos de los cuales incluyen especies o grupos de especies que están presentes en el desierto de Atacama.
El elemento disyunto trasandino generalmente se ha explicado, y los estudios filogenéticos que hay disponibles tienden a estar en acuerdo con que se habría formado debido al alzamiento de la cordillera de los Andes a finales del Mioceno, que habría producido esta disyunción entre especies que ocurren en las zonas áridas del desierto de Atacama y las zonas áridas del este de Sudamérica. Y estos dos últimos elementos se pueden explicar por expansión de rango, intercambios florísticos entre el desierto de Atacama y sus áreas vecinas. Y como les había dicho en un comienzo, me voy a concentrar en uno de estos elementos, que es el elemento tropical andino, que refleja o que supone relaciones del desierto de Atacama, tanto con el desierto de Perú, o de Sechura, como alguien dice en el chat aquí, eh, y la flora del desierto de Atacama, y también con las zonas andinas, especialmente del centro-sur de Perú. Esta relación biogeográfica de la flora del desierto de Atacama contrasta un poco con lo que o se contradice un poco con lo que se ha planteado en la literatura, por lo que tengo entendido desde el trabajo ya clásico de Randell y colaboradores en el año 91 sobre la biogeografía y ecología de los desiertos costeros de Atacama y de Perú, donde planteaban que las floras locales de el desierto de Atacama y del desierto de Perú tenían muy pocas especies en común, y sobre la base del análisis de las especies en común plantearon que hay una disyunción o una barrera biogeográfica que es en términos espaciales relativamente coincidente con el límite administrativo entre Chile y Perú. Esta proposición tiende a ser confirmada, por ejemplo, en uno de los estudios que hicimos con Raquel Pinto, publicado el año 2009, donde comparamos listados florísticos de localidades ubicadas en el extremo norte de Chile, entre Arica y el sur de Iquique, y dos localidades del sur de Perú, donde las floras del norte de Chile tienden a agruparse entre sí y separarse de las floras del sur de Perú, independientemente de su distancia geográfica. Es decir, estas localidades aquí tienden a ser más similares a las que están aquí al sur que a las que están más cercanas aquí en el sur de Perú. Ahora, los estudios filogenéticos tienden a mostrar esta relación entre la flora del desierto de Atacama y las floras de Perú, tanto en la parte costera como en los sectores bajos de los Andes. Y una de las explicaciones que se ha dado a esta relación, que no se ve en los estudios florísticos, es por un lado que la flora, tanto en Perú, especialmente en Chile, la flora del desierto de Atacama es mucho mejor conocida en sus áreas costeras que en la parte andina. Y lo mismo en el sur de Perú, también el conocimiento sobre la flora del sur de Perú se ha ido incrementando mucho en los últimos años, pero hasta hace algunas décadas su conocimiento, al igual que en el norte de Chile, en la zona andina, era bastante incipiente. Y esto se ve reflejado en algunos estudios recientes. Por ejemplo, este es un estudio de la flora del área de Omate, esto es en el departamento de Moquegua, en el sur de Perú, donde se encontraron al menos 3 registros nuevos de especies que no estaban previamente registradas para Perú, de especies que estaban distribuidas en la zona andina del norte de Chile, Ankylocados denticulatus, de las asteráceas, Rhodes chilensis y Rhodes juniperoides, ambas de las solanáceas. Especies que estando presentes en el sur de Perú no habían sido previamente registradas, y esto fue un estudio que fue publicado recién hace 10 años atrás, en el año 2010. Hace poco la revisión de Heliotropium en Chile dio como resultado la presencia de una especie, Heliotropium corimbosum, que variedad Griselum, que está presente principalmente en el sur de Perú, pero que no había sido registrada para Chile con anterioridad. Y recientemente, según un trabajo de Vanessa Morales, que presentó al comienzo, estos son especies un poquito más
altoandinas, pero el argumento sigue siendo igualmente válido. Dos especies de senecio que se conocían solamente para el norte de Chile, en su parte andina, y que ahora fueron registradas como nuevos para la flora del sur de Perú. ¿Qué es lo que nos está diciendo estos estudios? Que las relaciones que hay entre el desierto de Atacama con las zonas tropicales de los Andes y de la costa de Perú podrían haberse producido no a través de la costa, sino que a través de los Andes, en lo que algunos autores han llamado el corredor andino. ¿Ya? Y que en verdad la flora costera, las relaciones de la flora costera no son indicativas de las relaciones que existen entre el desierto de Atacama y el desierto de Perú. Y en un estudio reciente que hicimos, volvimos a evaluar la similitud florística entre floras del norte de Chile o localidades del norte de Chile y del sur de Perú, ya incorporando más datos que se han acumulado durante el tiempo, donde incluimos las mismas localidades costeras y incluimos además datos de la parte andina del desierto de Atacama y algunas floras del sur de Perú. Y lo que se obtiene es básicamente lo mismo, es decir, que las floras costeras del norte de Chile se encuentran aisladas del resto de las floras y que las floras andinas, tanto del norte de Chile como del sur de Perú, tienden a ser más similares en términos florísticos. Esto es, las zonas andinas de las partes bajas de los Andes. Esto es, no la flora altoandina, sino que son floras del desierto andino inmediatamente al lado este de esta zona núcleo que yo le hablaba. Es decir, esta zona núcleo que está ubicada más o menos acá, donde en la primera diapositiva le mostraba la zona hiperárida, ultra hiperárida del desierto de Atacama, por un lado está constituyendo una barrera biogeográfica para el intercambio florístico entre las floras costeras y las floras andinas dentro del desierto de Atacama, y al mismo tiempo los Andes pueden estar actuando como un corredor biogeográfico que comunica las floras tanto del sur de Perú como del norte de Chile. Y esto se ve confirmado por un número de estudios filogenéticos, de los cuales les voy a mostrar ahora algunos ejemplos, tanto de trabajos que hemos hecho nosotros como de otros que hay en la literatura. Quizás el primero de ellos fue un trabajo que se publicó en el año 2002 sobre Malacervia, donde el subgénero Malacervia, que comprende algunas especies chilenas y la mayoría especies peruanas de los valles interandinos del centro y sur de Perú. Esta es una foto de una de las chilenas, esta es Malacervia tocopillana, que se encuentra más o menos acá. Está relacionada principalmente con especies que se encuentran en la zona andina, tanto del norte, extremo norte de Chile, como del centro y sur de Perú, dentro del subgénero Malacervia. Este es un estudio también reciente, ya más reciente aún, del año 2017, de los tomates silvestres dentro del género Solanum, donde ya se analizan varias poblaciones de distintas especies de Solanum con datos de transcriptomas, y lo que vemos acá es un árbol de especies de Solanum sección Lycopersicon, y lo que vemos acá abajo es un clado donde está Solanum chilense, que es una de las dos especies que ocurren en Chile, ocurre en localidades costeras. Este es el área de Paposo, este es el área de Tocopilla, y las relaciones que se observan a través de este análisis de estructura de poblaciones se encuentran principalmente entre las poblaciones que están en la zona andina del extremo norte de Chile y en la zona andina y costera del sur de Perú, confirmando también estas relaciones entre los desiertos de Atacama y del sur de Perú a través de las partes bajas de los Andes. Y finalmente, en un estudio del género Cristaria, donde hemos estado trabajando con el equipo de la Universidad de Bonn, publicamos un pequeño estudio primero, basado en una filogenia de todas las Malvoideae, en el cual confirmamos las relaciones entre el género Cristaria y el género Lecanophora como grupos hermanos,
que se habrían separado hacia comienzos del Mioceno, quizás hacia mediados del Mioceno, y el origen del género Cristaria, que está prácticamente restringido al desierto de Atacama y las zonas adyacentes de los Andes mediterráneos, pero con una especie que ocurre también en Perú, que es Cristaria multifida. Este estudio, bueno, el género Cristaria se habría originado hacia finales del Mioceno, pero las relaciones al interior de este grupo quedaron muy mal resueltas. Y lo que estamos trabajando ahora, esto quizás va a sonar un poco abstracto con esta figura, es en una filogenia mucho más detallada, basado en datos genómicos, donde identificamos un clado, que es este clado D, que está aquí, que está distribuido en la zona andina del norte de Chile y en la zona del sur de Perú, que incluye a dos especies. Una es Malecer Cristaria multifida, que es esta especie que está bien reconocida para el sur de Perú, y una especie que en la revisión de Muñoz había sido incluida dentro de Cristaria disecta, que la misma autora, Mélica Muñoz, había dicho que tiene una similitud bastante alta en términos morfológicos con las poblaciones de Cristaria multifida del sur de Perú. Y las relaciones filogenéticas basado en este árbol que está bastante resuelto, esto no se ve bien aquí, está bastante bien resuelto en términos filogenéticos, vienen a coincidir bastante con la revisión taxonómica de Mélica Muñoz. Y en este clado D se muestra que las especies o las poblaciones de Cristalia disecta que se encuentran en la zona alto andina del norte de Chile estarían estrechamente relacionadas con las especies que se encuentran en el sur de Perú, confirmando que las relaciones biogeográficas entre la flora del desierto de Atacama y la flora del sur de Perú se habrían dado principalmente a través de este llamado corredor andino. Eso es lo que quería mostrar hoy día. Como resumen, el desierto de Atacama, tal como lo considero en esta presentación, se encuentra en el norte de Chile. En él podemos identificar 4 elementos florísticos o relaciones biogeográficas, una tropical andina, una chilena central, un elemento disyunto con el este de los Andes, un elemento antitropical disyunto con las zonas áridas y semiáridas de Norteamérica. Hay una discontinuidad florística en la costa de los desiertos de Atacama y Perú, y entonces las relaciones de este elemento tropical andino entre los desiertos de Atacama y Perú se habrían producido a través de los Andes, y esto se verifica por distintas líneas de evidencia, nuevos registros de especies, tanto en el norte de Chile como en el sur de Perú, por análisis de similitud florística y por estudios filogenéticos. Y con eso termino. Quiero agradecer a las instituciones en las que he trabajado, a las fuentes de financiamiento y a los colaboradores con quienes he podido llegar a los resultados que les presenté ahora. Muchas gracias. Un gran aplauso, Federico, increíble trabajo. A veces uno ve estas figuras, estos arbolitos, y no dimensiona a veces la cantidad de trabajo, de horas de trabajo que hay detrás de generar esta información. Así que felicitaciones por tu presentación. Te agradezco que estés con nosotros hoy día. Tenemos un tiempito para preguntas, si es que hubiesen del público. Marcelo menciona que el corredor andino debe abrir y cerrarse al ritmo de las oscilaciones climáticas del Pleistoceno. Eso menciona en el chat. Mi opinión al respecto es que eso podría ser perfectamente así. Los árboles que tienen dataciones moleculares que muestran estas relaciones tienden a confirmar que son relaciones, o sea, intercambios florísticos relativamente recientes, efectivamente del Pleistoceno, o quizá un poco más antigua, de finales del Plioceno. Ahora, si esto está exactamente relacionado con las oscilaciones climáticas, eso es una explicación que generalmente se asume como dada cuando los eventos de estación o de intercambio florístico ocurren durante el Pleistoceno, pero eso no tiene que ser necesariamente así. Una cosa es que ocurren durante el Pleistoceno y otra cosa es que responden a la oscilación. Preguntan si es que hay de la info de la última presentación ya se ha publicado algo, si tienes
artículo ya publicado. De Cristaria. Lo de Cristaria, hay un artículo publicado, este está publicado en el Global Planetary Change, y estamos terminándolo para mandar la publicación. Es una figura muy resumida, que tiene un montón de informaciones adicionales y análisis adicionales, donde está la filogenia de Cristaria bastante resuelta, y estamos próximos a publicar. Excelente. Si es posible, podrías copiar en el chat, si es que tienes por ahí el link o algo del artículo, si es que quisieras compartirlo ahí claro, con el resto. Bien, gracias Federico. Vamos a continuar con nuestro programa. Y a continuación, estamos pero muy bien en el horario, Zula van der Planck nos va a hablar de flora de Baja California, ¿ya? Un lugar que presenta muchas convergencias a nivel de paisaje, ¿no es cierto?, con nuestras zonas áridas de Chile. Así, y te agradezco muchísimo por tu tiempo, Zula, por estar con nosotros hoy día. Gracias por aceptar esta invitación. Y entonces ahora Andrés te va a presentar. Muchas gracias.